Yo debí de recordarme de mi pasado. Hace unos 30 años me cogió con una racha de jugar en la banca. Y me cogió con apostar en un deporte difícil, ¿eh? Y tuve una muy buena racha. Basquetbol. Apostar en basquetbol, mi hermano, en una banca no es fácil. Y me fue bien. Chicago a más, que si yo qué menos, ¿verdad? Boston a cuántos puntos, cuánto cubría, ta. Bueno, Boston no, Boston estaban perdiendo muchísimo ahí. Estaban en una mala racha enorme. Los 90 fueron horribles para nosotros, los Celtics. Pero me fue bien un tiempo. Hasta que empecé a perder, ¿verdad? Perdí 2 veces y dije, no, ya, esto no es para mí. Debía hacerle caso a ese pasado de apuestas. Ese instinto adictivo. Debía apostar con José Maracayo, señores. Hubiera ganado. Hubiera ganado un dinero porque Maracayo maneja a veces. Yo hubiese apelado. ¿Tú hubiese apelado? Yo hubiese apelado, ¿no? Ahí hubo trampa. Pero señores, Hubo trampa. fue ratificada la prisión a 18 meses de prisión preventiva a Santiago Jacín, el principal implicado en este caso Senasa. Digo el principal implicado porque debería compartir cartel con el señor Santiago Jacín, Eduardo Rida Estrella, que está en su casa. Claro. Y que es ahora un testigo, un colaborador, como bien diría su apellido, ¿no? Colaborador estrella del Ministerio Público, por más en que el Ministerio Público se empeñe, por lo menos en esta fase, de ocultarlo, ¿no? De pasarle un manto por ahí, tratando de marearnos y decirnos que viene un Senasa 2.0 y todas esas vainas. Pues bueno, anoche la magistrada Isis Muñiz, que preside la segunda sala penal de la Corte de Apelación, donde fue esta solicitud, ¿no?, de variación de prisión preventiva por parte del cuerpo de abogados de Santiago Jacín y su abogado principal, que es el señor Miguel Valerio, que por cierto tenemos una información muy importante, puede ser digamos que una primicia, porque esto por lo menos no se ha revelado. Por lo menos lo que yo he podido cubrir no se ha revelado y nos llegó algo muy interesante. En este fallo que se dio en la madrugada, digamos ya la medianoche de este jueves, donde, como decía, fue ratificado esa prisión preventiva a Santiago Jacín y otros 6 imputados por presunta corrupción administrativa y continuarán por lo pronto en esa tesitura, ¿no?, de prisión. Entonces, más o menos decía así, voy para el tercer párrafo del artículo que está en Diario Libre, Maracayo. José, por vía de consecuencia, confirma en todas sus partes la resolución impugnada que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses contra los imputados indicados. Entonces, saltándome los nombres de los integrantes del tribunal, que son Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, además de la magistrada Isis Muñiz, al analizar el peligro de fuga, la Corte sostuvo que el juez debe valorar no solo el arraigo de los imputados, sino también la gravedad de los hechos, la pena aplicable y el daño causado al Estado en consonancia con el principio de igualdad ante la ley. En este sentido, el tribunal afirmó íntegramente o confirmó íntegramente la resolución que impone prisión preventiva a los acusados. Y el amigo Surún Hernández, el abogado, calificó el fallo como contrario a los intereses de la Administración de Justicia tras mantenerse las medidas de coerción. Ahí estoy totalmente de acuerdo con don Miguel Surún, contra los imputados Cintia Costa, Heidi Pineda y Eduardo Rid, quienes continúan bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica. Interpuso un recurso con el objetivo de que los imputados fueran enviados a prisión preventiva como los otros imputados, ya que en pleno derecho no se puede, en un caso como este, de tanta presión popular, presión nacional, y el caso de corrupción más espantoso que se conozca en la historia de la República Dominicana, pues si vamos a hacer algo
que pase por encima de la ley, que es la justicia, que está por encima de la ley, la justicia en muchos casos como este, pues vamos a mandarlo todo para prisión. Porque si Cynthia Acosta está en su casa y la señora Ada, que no recuerdo el apellido, que la llevo en el corazón porque, independientemente de que se haya equivocado, está pagando los platos rotos de esa señora, Cynthia Acosta, en comparación los está pagando, pues, cónchole, vamos a mandarlo todo para la prisión. ¿Ya? Así fue que Rigoberto Sena falló, ¿no? En inobservancia del pleno derecho. Él falló con citas de otras vainas, que el Tolstoy, que si yo quién, bla, 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 poesía. Y la Biblia, todas esas vainas. Entonces hizo una vaina, una cosa, un arroz con eso mismo. En la calle un arroz con eso mismo. Con mango, No es con mango. Lo que yo, en el Ana Gautier, los tigres no me decían arroz con. Okay. Era arroz con Yeah. de maco, la cosita de maco. Entonces, vamos, eso es lo que yo entiendo que se debe aplicar ya. Todo para la cárcel. Como cuando sería el monopolio que tú jugabas, ¡pum! Usted va para la cárcel, ¡pum! Para la cárcel. Eso no es el debido proceso. Ya yo te dije en qué tesitura falló Rigoberto Sena. Rigoberto Sena falló en una tesitura que favorece mucho lo que pide el Ministerio Público. Ya. Igual como hizo el juez Alejandro Vargas, que con un dominio mayor de la escena, con mayor poesía, vaina, don Alejandro Vargas hizo lo mismo también. Otro esperpento, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pasó? Y eso lo tenemos de primera mano. ¿Qué pasó ahí en ese tribunal? Recordemos que no fue exactamente en la segunda, en la segunda sala penal, ¿cómo se llama? La segunda de la Corte de Apelación, segunda sala penal de la Corte de Apelación, porque ese local, esa edificación está siendo remodelada. Esto tuvo lugar en el Tribunal de Tierras. Entonces, ¿qué se dijo ahí? Y eso vino del entorno familiar de Santiago Jacín. La desazón fue tanta que se oyó la posibilidad, se oyó hablar de la posibilidad de un cambio de abogado del señor Santiago Jacín. No sabemos si eso se va a concretar. No sabemos si eso fue sencillamente resabio, Sí, ¿no? no. Que se puede calor entender. del momento. El calor exactamente del momento. Pero lo que nos informaron, y digo, fuentes que estaban ahí desde temprano, también había varios medios de comunicación dándole cobertura a esto, pues eso fue lo que se oyó. Y llama mucho la atención, ¿no? Porque si hablamos de que, como bien decía Maracayo en su análisis en el corte anterior sobre el mismo tema, Abinader fuera del país, los medios de comunicación que no le dieron cobertura el primer día, pero sí el segundo, que decirlo así, sí el segundo, masivamente digo, ¿no? Quizá había uno que otro el martes, pero realmente la noche del miércoles, la tarde noche del miércoles, se sumaron masivamente los medios de comunicación. Pues llama mucho eso la atención. Que para conocer este proceso que es corto, que no amerita tanto rato, tanto tiempo, pues que se durara casi 2 días en esto, llama mucho la atención. Y lo que hablábamos, ¿no? Y eso también lo teníamos de primera mano, esa información, de la presión a la que estaba siendo sometido. No solamente ese entorno de
digamos, el entorno del poder, ¿no? Que sabía que está presionado, ¿no? Hablamos de los jueces, hablamos de todo, ¿no? De que había una presión. Hablamos de que había un ministerio público que también estaba preocupado. Anoche, por supuesto, habló Wilson Camacho. Ahí sí. Ahí habló. Y se dio lo que yo pensaba. Habían indicios preocupantes para quienes defienden que Santiago Jacín debe estar en la cárcel, él y él. El pueblo dominicano, que lamentablemente ha sido manipulado, muy probablemente iba a reaccionar de forma airada, contraria, ¿no? A eso y se iban a armar seguro manifestaciones. Y entonces el poder lo que hace es sencillamente ratificar, ¿no? Dejar las cosas como están. Y un Santiago Jacín que está cada vez más desesperado. Al punto de eso que yo estoy diciéndoles, ¿no? De lo que nos han revelado. Que su entorno, sobre todo su entorno familiar, su entorno muy íntimo del señor Santiago Jacín, está muy incómodo, está molesto. Y hablan de la posibilidad inclusive de un recambio de abogado. Cosa fuerte, ¿no? Miguel Valerio es un abogado muy prestigioso y que, como bien hemos hablado, ¿no? Se maneja en todas las aguas del poder y le va bien ahí. El abogado de Antonio Espaillat, nada más y nada menos, es el abogado de Santiago Jacín. También fue el abogado del caso del pulpo eléctrico. Como eso, representó al Estado en ese sentido. Pero también creo que nos lo ha dicho en más de una ocasión nuestro amigo Remberto Pichardo, ¿no? Trabaja con el grupo Punta Cana, el Raineri más bien, familia Raineri. Ají. O sea, es un abogado muy exitoso. Entonces, quizás la familia Jacín esperaba sí o sí la variación de la prisión, por lo menos a domiciliaria. Y esa era la estrategia, ¿no? Llevarlo hacia allá. Y hay desesperación por esos predios. Tú sabes que me llamaron y nos dijeron, es un amigo, pero nos dijo, se pasaron ustedes de creativos por una portada que salió ayer en el corte donde hablábamos. No ha sido ese único amigo tuyo. A mí me lo dijeron en el trabajo ayer. Entonces Me dijo, pero con duro. Primero, la portada y los títulos de los cortes lo hace otra persona. Por supuesto, que tiene toda nuestra confianza. Y sí es un creativo. Es que tiene que ser un creativo. Claro. Pero el amigo de nosotros es una vez que se pasaron de creativo ustedes y es ofensiva la portada. Porque presentábamos hicieron un montaje con el cuerpo de Christian Bale en la película El Maquinista, la cual les recomendamos. Muy buena película, el año 2004, sí. De Brad Anderson. Anderson, sí. Donde Christian Bale, bueno, está súper flaco para ese papel. Rebajó, habría que ver el dato porque yo creo que rebajó, pero no tanto como dijo Miguel Valerio que Santiago Jacín rebajó, porque Miguel Valerio dijo que su cliente rebajó 80 libras. Entre 70 y 80 libras. Lo cual me parece a mí una exageración. Que pues Miguel Valerio superó en creatividad a nuestro diseñador. Superó, sí. Lo superó porque 80 libras ni Christian Bale. Ni Christian Bale. Y mira que Christian Bale en El Maquinista, la costilla la tenía dibujadita, toda. Claro, o sea, todo se le veía. Todos yo no sé. Se le veían. Déjame ver si para que la gente que quizás no vio el corte de ayer. Christian Bale bajó 63 libras, o sea que lo superó por mucho Santiago Jacín, de acuerdo al relato, a la estrategia de Pero espérate, de Miguel déjame Valerio. Ver si consigo
La portada, la portada. Sí, busca la sí. portada, exacto. Para poner la portada de ayer, del corte de ayer. Sí, exacto. Christian Bale quería bajar, según lo que nos dice José aquí, 90 libras. Pero dijeron, mira, es imposible que tú bajes 90 libras. Ponlo ahí, José. Vamos a ver lo que quiero. Bueno, Exacto. miren, esa nos criticaron mucho por esa portada. Ahí tiene la cara de Santiago Jacín y ese es el cuerpo de Christian Bale en una de las escenas de la película El Maquinista. Pero el señor que está al lado, ahí está su abogado Miguel Valerio, no superó en creatividad, porque es que 80 libras, señores. Rebajar 80 libras. 80 libras, pero ven acá, mi hermano. Yo una vez estuve muy en sobrepeso. Con este tamañito que tengo, tenía 205 libras. Hubo un periodo de ocio forzado, había perdido un trabajo y me dediqué al gimnasio. Terminé mi universidad y el gimnasio. Mira, bajé 50 libras, una cosa así. Bajé 50 libras, estaba en 155, mi hermano, una cosa así. Y recuerdo que me pararon en la universidad. Me paró un compañero y me dijo, y por las cosas que me preguntaba, me decía, ¿tú te sientes bien? ¿Tú estás consumiendo sustancias? Yo, no, nada. Yo estoy mejor que nunca. Pero estoy en dieta, he comido sano y estoy entregado al gimnasio. Sencillamente eso. Y tú sabes el trabajo que a mí me dio bajar toda esa libra, men. Di que 70, 70. Pero que en 70 yo no me iba a ver. Ya yo estaba complicado. Imagínate di que 70, 80 libras. No. Se pasó ahí. Rebajó, sí rebajó. Claro que ha porque rebajado. Se le nota, Su ¿no? 20, su 25, 30 libras quizá ha bajado. Y quizá eso fue parte de la estrategia de la defensa. Y quizá también eso es parte de la frustración de los familiares y amigos de Santiago Jacín y del propio Santiago Jacín al ver que nada de esto funcionó, de que él ha colaborado en todo. Él ha colaborado en callarse la boca, en aguantar, ¿no? Todo esto que el expediente... Todo este storytelling que se ha El montado. expediente exacto del monstruo con los Rolex y de estar pues en la cárcel de las Parras. Él ha aguantado todo eso y aparte entonces encima tener que hacer una dieta como esta, extrema, porque él rebajó. Y No, tiene que no 80 libras, pero Y rebajó. cuidarse, porque Christian Bale, de tanto rebajar y engordar para papeles, porque acuérdate de eso, o sea, él engordó muchísimos papeles, para otros papeles, para otras películas. Sí. En una se puso, ya tú sabes, en el boxeador ese que consumía de todo, para The Fighter, creo que ganó el Oscar. Y en Rescue Down también rebajó. Rescue Down también rebajó muchísimo, que era un prisionero en Vietnam. Le cogió el gustazón. Pero, Que terminó diabético, lo que quiero decir. Exacto. Que terminó Exacto. diabético, por tanto, cambio de peso y embromadera. Que eso... Tiene que cuidarse. Y este señor que tiene su enfermedad, ¿verdad? Que esto es un riesgo, una estrategia muy riesgosa y que el hombre la cumplió al pie de la letra para al final resultar en nada. Entiendo perfectamente, te repito, a los familiares y sus amigos de querer cambiar de abogado. Además, es que, te voy a decir algo, o sea, Miguel Valerio es muy bueno, sí, es muy bueno. Es tan bueno que extraña que no haya podido lograr nada. Y mira lo que logró con Antonio Espaillat. Que también fue un caso que indignó muchísimo a la población, casi igual o más que el de Senasa, y además con ribetes internacionales. Y los hermanos Espaillat están en su caso. Y el señor Miguel Valerio es muy bueno. Pero en esto no ha pegado nada, ni una. Entonces, la gente que pueda estar pensando de que esta teoría de la conspiración, de que Miguel Valerio está allí, no es para cuidar, preservar a los intereses de sus clientes, sino para manejar una crisis gubernamental que favorezca a la figura de Luis Abinader, pues argumentos tienen para pensar eso. Y de ser así, entonces, Santiago Jacín pues, sería una víctima, lo habrían engañado allí. Porque la verdad es que
todos los elementos, toda la violación al debido proceso y todo eso estaban allí. Estaban ahí marcados. Y además algo que dice Surún es contradictorio. Porque es que tienes a Eduardo Ríos Estrella en su casa y a este señor en la cárcel. Es contradictorio. Totalmente. Y fíjense que una de las cosas que se estaba discutiendo ayer y antes de ayer no solamente era la petición de Miguel Valerio para variar la medida de corrupción de sus clientes, sino también se estaba conociendo la petición de Surún Hernández, de Eduardo Estrella. Eso hay que variarlo. Tienen que meterlo a las parras también, a Ríos Estrella. Eso se estaba conociendo y eso no se publicitó, eso los medios lo saltaron. ¿Y qué? Y se quedó igual. Sí. La mitad del monstruo se queda en su casa, ¿no? Y yo repito algo, señores. Y es un asunto que quizá nosotros podamos analizarlo enteramente en otro corte y debatirlo y hasta con invitados. ¿Qué es peor para nosotros? ¿La clase política corrupta o la clase empresarial corrupta? Y aquí lo vemos muy claro porque aquí el propio Ministerio Público pues, ha decidido desmarcar eso y dividirlo, ¿no? Mandamos a los políticos a la cárcel y a los empresarios a su casa, en este caso. Entonces, ahí uno debe reflexionar, ¿qué es peor? Y yo te digo a ti, para mí es peor la clase empresarial corrupta. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente nosotros, el pueblo dominicano, no tiene el poder de cambiar a esa gente. Sin embargo, tenemos por la oportunidad de cada 4 años, aunque sea por unas cuantas horas, hacer algo, intentar cambiar algo con el voto. Y ahí se va afectada la clase política. Pero los empresarios se quedan. Estos políticos van cambiando cada tiempo, pero los empresarios se quedan allí. ¿Eh? Y aparte que se quedan, son los que ponen a todas las opciones, ponen a todas nuestras opciones, nos ponen a que nosotros elijamos a nuestros verdugos. Para mí me parece que la parte de los empresarios es una cosa mucho más nociva. Entonces, lo vemos muy claro aquí, es que esa parte está en su casa. Entonces, y mira lo que tú acabas de decir, del dato que dijo Remberto aquí. Sale este empresario, Rainieri, que ya hemos hablado muchísimo aquí, que debe tenernos odio, pero, bueno, imagínense. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y no es nada personal. Bueno. De hecho. Pero ok, él sale, bueno, Remberto, que dice que Miguel Barrio también está relacionado con los Rainieri. Pero entonces uno dice, pero es que el señor Rainieri está relacionado con todo en este país. Porque entonces está relacionado con el caso del Jet Set. No solamente por Valerio, sino por los supuestos negocios con el señor Antonio Espaillá. Y en este caso de Senasa, o sea, con la conexión de Miguel Valerio, tú dices, no, pero ¿qué? Es que claro, se ha ganado el mote de cómo cambian las cosas, de los dueños del país. Porque antes los dueños del país eran los padres de familia que conchaban. Pero ahora hemos descubierto que no, es que nunca lo fueron. Lo que son los dueños del país realmente son estos empresarios que poco a poco siempre han estado. Yo pienso que de la muerte de Trujillo, pues ellos tomaron el poder y siempre han estado manejando los hilos del poder, pero de una forma bajo perfil. No, pero a medida que va pasando. Matizado, porque habían presidentes que le ponían límites. El único fue Balaguer, digamos del 66 a esta parte, pero siempre manejan el poder, siempre manejan, claro que habría que revisar eso de que le ponían límites.
Sí, le ponía ciertos límites, sí. Habría que ver si es que los presidentes bueno, Balaguer le ponía límite o sencillamente era una estrategia inteligente por ambos lados, por la parte política y la parte empresarial. Es decir, bueno, es que no tenemos una ciudadanía que sale a protestar. La ciudadanía, el ciudadano dominicano de hoy no es el mismo de los años 80, no es el mismo de los años 70. O sea, tú tenías que disfrazarle las cosas. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, tenían que actuar, que nosotros tenemos el poder, pero tenemos que estar bajo perfil, ¿no? Usted es el presidente, usted toma las decisiones. Sí, por una parte es así. No sé si me entiendes. No, yo te entiendo perfectamente. Pero espérate, eso fue evolucionando y a medida que la mentalidad del dominicano iba cada vez siendo más sumiso, siendo más despreocupado por los temas políticos, pues los empresarios empezaron a despreocuparse también, a dar mala cara, a decirle a la clase política, no, este decreto, ahora nosotros vamos a formar parte del Estado por decreto. Que lo que tenemos ahora, claro, como el Consejo... Sí, Nacional de Competitividad, pero yo te entiendo, yo te entiendo bien. Sin embargo, Balaguer fue un lastre en ese sentido. Y tuvieron que quitárselo, y se lo quitaron. Se lo quitaron en los 90, se lo quitaron en las elecciones del 94. Se lo quitaron porque Balaguer ponía límites. Pero ven acá, Maracayo, ¿cuándo fue la última reforma donde se bajaron los impuestos? ¿Cuándo fue la última reforma? ¿Cuándo fue que entró en vigor la reforma laboral? Pero no te lo estoy diciendo. Nos lo dijo una protagonista que estuvo ahí. Un economista. Estamos hablando de doña Mercedes Carrasco. Ella nos dijo en esta plataforma que Balaguer le dijo, espérense, ustedes se están quejando, los empresarios se están quejando de que de esto, del código laboral, se están quejando de esta reforma fiscal. Que se quejen. ¿Qué presidente dominicano de estos tiempos les va a decir a ellos, jódanse, que todo así? Dime cuál. El último que les dijo eso salió del poder en el año 1996. Cuando llegó Leonel Fernández, se portó más como un presidente neoliberal que otra cosa. Totalmente, óyeme, una cosa, totalmente diferente a lo que pregonaba y a lo que iba a hacer en obra Juan Bosch. Y Balaguer, en varios aspectos, fue un presidente, si se quiere, más proteccionista de lo que ha sido Leonel Fernández, que es un presidente neoliberal, totalmente neoliberal. Entonces, los empresarios se sienten más cómodos con estos, por lo que tú estás describiendo, pero creo que Balaguer tenía esa vaina, todavía la tenía, y él no iba a cambiar eso. No lo iba a cambiar. Entonces, los empresarios, sí, pero volviendo a los empresarios. Sí, pero lo que pasa es que como tú lo planteas, sí, pareciese que o sea, que Balaguer era intransigente, o sea. No. Y que los empresarios no tenían ese poder de cambiar las cosas. No es que Balaguer no era intransigente. No es que Balaguer no era intransigente. De hecho, por eso se eternizó, porque no era intransigente. ¿Quién tú crees que tenía la última palabra? ¿En cuáles aspectos? En los gobiernos de Balaguer. No. En muchos aspectos la última palabra la tenía. A nivel general, porque imagínate. No, a nivel general no te puedo decir. Balaguer tenía la última palabra en la mayoría de los aspectos. Esa es mi duda. Y con Balaguer te voy a decir una vaina. Con Balaguer, o sea, a ver, mira. ¿Quién manejaba la caña aquí en los tiempos de Balaguer? Yo sé lo que dices. Era la Golfa Tomás Nuestra. Castro no puede hablar muy bien de eso y decirnos quién tenía la última palabra en eso. Él nos puede, yo lo sé, pero lo que te quiero decir, que él les ponía límites, decía, aquí ustedes no llegan, porque voy a hacer un país menos gobernable. Eso no existe con ninguno de estos presidentes que han estado, Maracay. Estoy diciendo que eso se debía no solamente a la decisión de un hombre, no solamente a la decisión de Balaguer de decir, no, hasta aquí no llegan. Sí. Se debía a un consenso.
se debía a un consenso de los propios empresarios que sabían muy bien que mantenerse bajo la sombra, pues le era mejor. ¿Por qué? Porque querían evitar una respuesta de la sociedad, señor. En el 1984 que hubo una poblada, cosa que ahora mismo han pasado cosas. Tenemos más de 1000 motivos para hacer una poblada, pero no la hacemos porque la ciudadanía cambió. El empresario sabe eso y dice, bueno, ya no tengo que esconderlo. El empresario no es que sabe eso, es que el empresario trabajó para eso. Lo que te quiero decir es que el empresario trabajó para eso. El empresario sacó del poder a Balaguer. Lo que te quiero decir es también... Como lo sacó en el 78 ya. Pero cuidado con Balaguer. Pero ¿cómo que cuidado con Balaguer? Yo sé bien quién es Balaguer. ¿Sabes por qué te digo cuidado con Balaguer? Porque podemos estar cayendo en un error, viejo, de un círculo vicioso. Es decir, tú y yo estudiamos muy bien la política de Balaguer. Y fuimos muy críticos. Bueno, en mi caso yo soy muy crítico. Y todavía. yo también soy muy crítico. Entonces, cuidado, ¿ah? Para no repetir lo mismo, loco. Porque estos tipos vienen y hacen un desastre, el PRM, y uno entonces se cae en la tentación de, necesitamos un Balaguer. No necesitamos un Balaguer, no necesitamos un Luis Abinader, necesitamos otra cosa. Entonces, eso es lo que quiero, tú sabes, poner sobre la mesa. Sí, pero yo estoy Hay matices, por supuesto, esta gente lo han hecho mucho peor, bueno. pero eso no significa que nosotros tengamos que aquí ahora invocar a Balaguer. Bueno, a Trujillo. Yo no estoy invocando a Balaguer ni a Trujillo. Yo te estoy diciendo. Porque caeríamos en una trampa. Yo estoy hablando de algo que nosotros, en nuestra juventud, no veíamos. A eso es que yo me estoy refiriendo. Okay. Algo que en nuestra juventud no veíamos. Creíamos que estos antídotos eran mejores. Sí, pero ya, sencillamente estoy diciendo debemos aprender de eso. Pero claro que debemos aprender y por eso estoy hablando. Y abogar por otra cosa. Pero yo no estoy abogando por un Balaguer. No. Pero yo no estoy abogando por un Balaguer. Perfecto. Pero yo estoy diciendo las cosas tal como son. Pero bueno, que Maracayo, aquí hemos hablado con Tomás Castro y yo le he hablado de estos temas. Yo, mire, Balaguer en muchas cosas se portó, en varios aspectos se portó mejor como presidente que todo estos tipos. Y él dice que sí, y él lo sabe bien. Sí, pero Tomás Castro no aboga por la vuelta de Balaguer. Pero yo estoy abogando por la vuelta de Balaguer. Acláralo, porque tú sabes, mucha gente va a decir, no, Edwin tiene razón, Balaguer ha sido el mejor presidente de aquí, Balaguer, necesitamos un Balaguer. Tú lo sabes. Yo no estoy diciendo que necesitamos un Balaguer. Pero la gente también es inteligente. ¿Y por qué la gente no puede llevarse lo bueno y lo malísimo que tuvo Balaguer? Bueno, pero la gente lo vivió. La gente lo vivió. Tú le estás diciendo. Es que cuando tú dices Balaguer le ponía un link. Nuestro blanco de público es gente mayor que tú y que yo. O sea, tú no tienes que estar recordando lo de Balaguer porque lo vivieron. Pero cuando tú dices que Balaguer era quien tenía la última palabra. En muchos aspectos sí. Pero no te vayas por la rama. Como la sensible. No te vayas por la rama. ¿Quién tenía la última palabra? Espérate. La reforma fiscal. O sea, tú haces una reforma fiscal y tú me estás diciendo que la última palabra la tenía Balaguer ahí y eso fiscal, ¿tú crees que no fue consensuada con los empresarios del momento? Los empresarios tuvieron que aceptar muchos aspectos, que es diferente. Negociaron todo. Tuvieron que aceptarlo. Negociaron. Tuvieron que aceptarlo. Y mira que tuvieron que aceptarlo, que están locos por llevarse la cesantía. Pero ¿cuántas reformas ha habido después de esa? Ninguna, ¿verdad? Pero Maracayo, no hay más reformas. ¿Y qué es lo que estamos discutiendo? Espérate, ¿qué es lo que estamos discutiendo? ¿En qué año se hace la reforma? En el 92. Ok. ¿Cuánto tiempo más duró Balaguer después de esa reforma? Muy bien, pero ¿cuánto tiempo más duró Balaguer después de esa reforma? Dime cuánto más. Sí, 4 años, pero oye. No, 4 años no. 4 años no. Bueno, digamos que 2 años, quizás 3 años y pico. Porque acuérdate que le cortaron un periodo, ¿no? En el 94. Pero ¿qué estamos diciendo? Que actualmente los empresarios gozan... O medio periodo. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que actualmente los empresarios gozan de beneficios, que es lo que queremos cambiar en una verdadera reforma fiscal. Porque controlan todo. Pero ¿quién fue que hizo la reforma fiscal en el 92? De lo que queremos cambiar. Pero Maracayo, es que las cosas del 92 para acá han cambiado porque quien transforma esto a favor del empresariado es Leonel Fernández, que comienza a hacer eso. Y todos los que le han sucedido, el mismo Leonel que repitió y fue presidente 3 veces,
Pues los han favorecido. Claro. Leonel fue la Pero tú no me evolución, puedes fue la decir evolución. que eso Una lo come- evolución a pero favor me diga siempre de que los eso- empresarios. No me diga que eso lo comenzó Balaguer. Balaguer tuvo que gobernar, Balaguer tuvo que hacer una reforma agraria. Ujú. Hizo una reforma agraria. Balaguer, además de hacer una reforma agraria, tuvo que crear un nuevo grupo económico, que son esos constructores de Balaguer. Los constructores de Balaguer. Esos constructores de Balaguer, que por ejemplo fundaron el BHD. Balaguer y los empresarios hicieron una reforma agraria. ¿Por qué? Porque tenían que manejarse ante la mentalidad de la sociedad dominicana, que era diferente. Pero Maracayo. Y le temían como cruz como el diablo a la cruz, Está el bien. asunto del socialismo, del Está- comunismo. Como, sí. Bien. Está bien. Esa Está bien, reforma fue en está bien, conjunto con los Está bien, empresarios. pero está bien. Yo no estoy diciendo que está bien. Y no estoy diciendo no estoy elogiando eso, pero estoy poniendo en perspectiva, man. Hay que poner la cosa en perspectiva. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues eso es lo que estoy diciendo. Hay que poner en perspectiva y tú no me permites avanzar. Tú lo que me estás diciendo todo el tiempo es y Balaguer no igual, no fue un presidente igual. Y en esos aspectos de soberanía que se necesitan ahora, fue mejor presidente que tú estos tigres. ¿Eso es lo que tú quieres que yo te diga? Sí. Pues sí. Ya, fue mejor presidente. Y socialmente, por el contexto, fue nuestro Von Bismarck, como tú quieras. ¿Cómo tú dirías? ¿Fue mejor presidente o fue... o estos son peores presidentes? No es lo mismo. Sí, semántica, ¿no? No. ¿Eh? O sea, a ver, si es de acuerdo a lo que yo creo, Ajá. no, claro, buen presidente no. No, buen presidente no. ¿Puede ver cómo las palabras confunden? Pero es que... La intención del discurso. Pero Maracayo, es que yo estoy hablando con lo que tenemos. Es con lo que tenemos. Bien. Pero Con lo que tenemos. que entonces Y además, lo cambiaría. ¿Estos son peores presidentes que Balaguer o Balaguer es mejor fue mejor presidente que estos? Además, te voy a decir una cosa. O sea, es gobernar un país como República Dominicana de una mentalidad como la dominicana, que es conservadora. Porque esa es otra cosa. Y de eso a veces se te olvida. Oh, es que se te A veces se te olvida. Son Tú rojos. y yo. Son rojos. A veces se te olvida. Autoritario, ¿no? A veces se te olvida esa vaina. Sí, a Esa veces se es te la gran olvida. excusa, ¿no? Esa fue la gran excusa para la represión en la calle. Qué vaina con este hombre, man. Pero nada. Vamos. Hoy el compañero Maracayo, el camarada Maracayo amaneció camarada. La Quinta Pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Recuerda que este viernes es el nuevo vivo de La Quinta Pata a partir de las 7 de la noche. Nuestro objetivo siempre es hablar contigo, compartir contigo, responder tus preguntas en la medida de lo posible y quién sabe, sorprenderte con algún que otro invitado.